Estamos estudiando por qué murió Cristo. Ahora sí ya tienes respuestas claras el por qué murió Cristo. Por lo menos tienes hasta ahorita 40 razones por las que murió Cristo. Ya no es una idea nada más de que Cristo lo crucificaron y que lo sepultaron y que un día resucitó, sino que ahora sabes las causas, las razones. Y todas esas que hemos estudiado hasta hoy, pues nosotros somos el centro y el foco de las razones, porque para eso murió Cristo, para nosotros. Entonces debe haber un entendimiento más claro y pleno de ese sacrificio tan grande que hizo nuestro Señor Jesucristo, y pues una profunda gratitud también, porque nosotros no merecíamos todo eso que Él hizo, pero lo hizo porque nos ama mucho, y yo creo que nuestra vida rendida a Él y una vida obediente es lo menos que podemos darle al Señor en gratitud a lo que Él ha hecho. La semana pasada estuvimos aprendiendo 4 razones, y una de ellas era para llamarnos a seguir su ejemplo de humildad y valioso amor. El Señor Jesucristo es el ejemplo perfecto de un siervo humilde y de alguien que entregó su vida por amor a nosotros. También aprendimos que Jesucristo murió para crear una religión de seguidores crucificados. ¿De qué? ¿Está usted crucificado? Sí, ¿verdad? Para eso murió Cristo. Estamos siguiendo su ejemplo. También murió Cristo para librarnos de la esclavitud del miedo a la muerte. Preguntaba yo la semana pasada, ¿quiénes han tenido miedo de morir? O por lo menos han pensado en eso, en que un día van a morir. Eso casi no se piensa, es más, ni nos gusta pensarlo porque queremos vivir. El plan de Dios es que vivamos, pero bueno, tenemos un cuerpo que tiene su término, tiene su caducidad. Para los que ya estamos un poquito cargados de años, pues ya el cuerpo ya no responde igual que como ustedes que están jóvenes. Entonces sentimos no el cómo pasan los años, sino cómo quedan los años en uno, y hace estragos en nuestro cuerpo. Pero gracias a Dios, su muerte fue para librarnos del miedo a la muerte. Sabemos que cuando el cristiano muere es muchísimo mejor, ¿verdad? Es una vida, para empezar, es una vida eterna, y segunda, es una vida libre de temores, de ansiedades, de preocupaciones, de sufrimiento, de soledad, de todo lo que vivimos en este mundo. Entonces, la verdad es que desearíamos morir, ¿no te parece? Pero a veces nos aferramos a esta vida con sus dolencias y no queremos soltarla, y por eso nos da miedo morir. Cuando entendamos por qué murió Cristo, pues vamos a estar dispuestos a lo que venga. Nuestra vida en el servicio al Señor, entregado al Señor, aunque tuviéramos que dar la vida, no importa. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Entonces tenemos todas las de ganar si morimos, porque entonces ganamos mucho más que perder. También aprendimos que el Señor Jesús murió para que estuviésemos con Él inmediatamente después de la muerte. Hablábamos que no hay un estado intermedio, sino que vamos a estar con el Señor. El Señor le dijo al que estaba crucificado al lado, de cierto te digo que hoy estarás conmigo. ¿En dónde? En el paraíso. No le dijo, vas a ir a purgar tus pecados primero, a limpiarte y luego te recibo. No le dijo, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. ¿No es maravilloso esto para nosotros? Nos da confianza, nos da esperanza, nos da consuelo, nos da la seguridad de que estando ausentes de este cuerpo estaremos mucho mejor. Hoy vamos a aprender otras 4 razones, si usted quiere apuntarlas en su libreta.
La razón número 41 es para asegurarnos nuestra resurrección de entre los muertos. Si en la lección pasada aprendimos que Cristo murió para librarnos de la esclavitud, del miedo a la muerte, también hoy vamos a aprender que Él murió para asegurar nuestra resurrección de entre los muertos. Un día este cuerpo va a morir, se va a desintegrar, se va a hacer polvito. En donde quiera que quedemos, donde quiera hay cuerpos que están muertos, pero también un día, tanto el mar como el sepulcro, donde quedó la persona muerta, un día ese cuerpo va a resucitar. Pecadores y no pecadores, un día van a resucitar. Porque los que no han creído en Cristo Jesús, ellos van a resucitar para enfrentar un juicio final. Para los que han creído en Cristo Jesús, ellos van a resucitar antes, cuando Cristo venga por su iglesia. Los que han creído en Cristo resucitarán primero, y los que hayamos quedado vivos, dice el apóstol Pablo, seremos arrebatados, transformados, revestidos de un cuerpo incorruptible. Un cuerpo como el cuerpo de Jesús cuando resucitó de los muertos, que no necesitó entrar por la puerta o por la ventana para estar presente en medio de sus discípulos. De pronto Él estaba allí diciéndoles: paz a vosotros, no tengan miedo, yo soy. Bueno, entonces para eso murió Cristo, para asegurar nuestra resurrección de entre los muertos. Otra razón que vamos a estudiar hoy es para desarmar a los principados y potestades. ¿Para qué? Acabamos de cantar un canto que dice así, ¿verdad? Y esto lo vamos a estudiar hoy. También para desarmar a los principados y a las potestades. También vamos a estudiar para desatar el poder de Dios en el Evangelio. ¿Para qué? Para desatar el poder de Dios en el Evangelio, y también vamos a estudiar para destruir la hostilidad de las razas. Es muy importante que entendamos esto último. Entonces, para asegurar nuestra resurrección de entre los muertos, para desarmar a los principados y potestades, para desatar el poder de Dios en el Evangelio y para destruir las hostilidades entre las razas. Vamos parte por parte. Y vamos para empezar en el libro de Romanos, capítulo 6, versículo 5, para asegurar nuestra resurrección de entre los muertos. Romanos 6, 5 dice: porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Porque si fuimos plantados juntamente ¿con quién? Con Jesús, en la semejanza de su muerte, también así lo seremos en la de su resurrección. Así que si fuimos unidos a Cristo en una muerte como la de Él, también nos uniremos con Él en su resurrección. Pasemos a la siguiente hoja en el capítulo 8, versículo 11, y dice: si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Dios resucitó a Jesús y Él también hará que los cuerpos muertos de ustedes vuelvan a vivir, si es que el Espíritu de Dios vive en ustedes. Así dice otra traducción un poquito más clara. Y vamos ahí a 2 de Timoteo capítulo 2 versículo 11, que dice de esta manera: palabra fiel es esta, si somos muertos con Él, también, ¿qué dice su Biblia? Viviremos con Él. Si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Este mensaje es digno de crédito. Si morimos con Él, también viviremos con Él.
Las llaves de la muerte estaban colgados en el interior de la tumba de Cristo. Desde afuera, en su ministerio, Cristo pudo hacer muchos milagros, muchas maravillas, inclusive resucitar a Lázaro, resucitar a Jairo, resucitar a una hija de Naín, y ellos resucitaron para después volver a morir. O sea, volvieron a morir. Si alguno iba a ser resucitado de entre los muertos para volver a morir, Cristo entonces habría de morir por ellos, entrar a la tumba, tomar las llaves y abrir la puerta de la muerte desde adentro. La resurrección entonces de Jesús es un regalo de Dios y prueba de que su muerte fue totalmente efectiva en borrar los pecados de su pueblo y quitar la ira de Dios. Esto ya lo aprendimos en una lección anterior, que Cristo murió para librarnos de la ira de Dios. En el libro de Filipenses, capítulo 2, vamos a ir también, Filipenses capítulo 2, versículo 8 y 9 dice: y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. En la traducción lenguaje actual, estos versículos dicen: como hombre se humilló a sí mismo y obedeció a Dios hasta la muerte. Murió clavado en una cruz. Por eso Dios le otorgó el más alto privilegio y le dio el más importante de todos los nombres. Qué bonito, ¿verdad? Desde la cruz, el Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, exclamó, también esto lo vimos en el día de la Semana Santa, en Juan 19:30, Él dijo: consumado es. ¿Qué dijo Jesús desde la cruz? Y dicho esto, dice que entregó el Espíritu y murió. Consumado es. Y por medio de la resurrección de ese Jesús que estaba en la cruz y exclamó: consumado es, por medio de su resurrección al tercer día, Dios el Padre exclama: de veras fue consumado. Y por eso se levantó de la tumba. La gran obra de pagar por nuestro pecado y proveer nuestra justicia y satisfacer la justicia de Dios quedó completamente terminada en la muerte de Jesucristo. Y esta es la maravillosa obra que mucha gente y muchos cristianos no entienden. Por eso sus mismas vidas no dan testimonio de una persona que ama a Dios, porque sabe que Él tomó su lugar, que Él limpió sus pecados, que Él murió para que Él viviera. Y entonces siguen un cristianismo muy superficial que no los ha llevado a través del tiempo o los años a procurar ningún cambio en su vida, y viven un cristianismo superficial. Entonces, en la tumba, Jesús tuvo el derecho y poder de tomar esas llaves de la muerte y abrir la puerta para todo aquel que vaya a Él por fe. ¿Usted ha ido a Cristo por fe? Si usted ha ido a Cristo por fe, creyendo en su sacrificio, un día que usted muera, el Señor va a abrir esas llaves para que usted viva y se levante de entre los muertos. Si el pecado está pagado y la justicia ha sido satisfecha, nada puede mantener a Jesucristo ni a su pueblo en la tumba. Es por eso que Jesús proclamó, y vamos a mirar en Apocalipsis capítulo 1, en el versículo 18, la palabra dice así: y el que vivo, Jesús está hablando aquí, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén, y tengo las llaves de la muerte y el Hades.
En la traducción Palabra de Dios para Todos, este versículo dice: soy el que vive, estuve muerto, pero mira, ahora vivo para siempre. Tengo poder sobre la muerte y también tengo las llaves del lugar de los muertos. Entonces, la Biblia resuena esta verdad muy importante de que pertenecer a Cristo significa la resurrección con Él también. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, en el versículo 14, Primera de Tesalonicenses 4:14 dice: porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con Él. ¿Cuál es la condición para que Jesús traiga con Él a los que durmieron con Él? La condición es que creamos, que nos apropiemos de ese sacrificio que Jesús hizo por nosotros. Vuelvo a leer el versículo, dice: porque si creemos que Jesús murió, ¿cuántos creen que Cristo murió? Si tú le preguntas a un borracho, va a decirte: sí, Cristo murió, pero él no sabe por qué murió, porque si supiera por qué murió no viviría esa vida. Pero déjeme decirte que muchos cristianos aún no entienden perfectamente por qué Cristo murió. ¿En dónde estábamos? Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con Él. El creyente que muere realmente no muere, sino simplemente duerme. Y un día va a despertar de ese sueño. Ese cuerpo un día va a abrir los ojos. Dios me dio la oportunidad de ver una resurrección de una persona muerta. Es increíble, es impresionante que tú estás orando casi toda la noche. Bueno, habíamos dos grupos. Los católicos entraban porque murió de borracho el hermano, ¿sí? Pero una de las hijas, algo le mostró seguramente Dios, y cuando nos fue a avisar al pastor que yo estaba visitándole también: ¿verdad, pastor, que mi papá no se fue al cielo? Dice el pastor: pues no, ya ves que murió de borracho, murió de cirrosis hepática. Oye, pastor, ¿y si oramos para que Dios le dé una oportunidad? Por favor, pastor, por favor. Insistió, y el pastor me mira a mí, yo lo miro a él, y dijo el pastor: vamos entonces. A las 8 de la noche empezamos a orar. Entraban los católicos, salían ellos, entrábamos nosotros, y así por turnos hasta las 4 de la mañana, que no quedó nadie, nos quedamos nosotros ahí orando. Él está en la cama, no está en la caja que está al lado. Eso es lo tremendo. A las 5 de la mañana este hombre abre los ojos. Y los que estábamos orando con fe, nos temblaron las piernas, porque lo vimos ahí tendido, y ahora está abriendo los ojos y se incorpora en su cama y se sienta en el respaldo, se recarga y dice: ¿dónde está mi esposa? Ella estaba ahí junto. Aquí estoy. ¿Dónde están mis hijos? Aquí estamos, papá. Y empieza a pedirles perdón a su esposa por el maltrato, a sus hijos por el mal ejemplo. No sigan este camino no es bueno, amen a Dios. Y a las 6 de la mañana estaba desayunando, y en cuanto amaneció se paró. Eso ya me lo dijeron su familia, nosotros ya no estuvimos ahí, y se fue a visitar a sus amigos de la parranda para decirles que Cristo les ama y que dejen el camino. Él alcanzó a traer a la congregación como 8 de los compañeros también borrachos. A los 22 días él murió. Dios le dio una oportunidad increíble, nada común para nadie. Dios es soberano y hace lo que Él quiere. Nosotros un día vamos a morir y no va a ser necesario que alguien ore para que resucitemos.
Vamos a levantarnos de la tumba, hermanos. Y esto nos debe dar mucha paz para pensar en la muerte, que no es nada sobrenatural, es algo tan normal en la vida de un ser humano que tuvo un nacimiento. Necesariamente tiene que haber un final. La enorme diferencia y el gran secreto es que esta persona conozca a Jesucristo como su Salvador, porque eso va a asegurar su vida eterna con Cristo. De otra manera, pues sí, también la vida eterna, pero en el infierno, en el sufrimiento. Por eso es que insistimos en compartir el Evangelio a la gente que no conoce a Cristo. Por eso aconsejamos que cada uno de ustedes presente el Evangelio a sus familiares, a sus amigos, a sus compañeros de trabajo, porque también ellos deben conocer a Jesús. No seamos egoístas de que sabemos que tenemos la salvación y la vida eterna, pero nuestros familiares están sin Cristo Jesús. Cristo para eso murió, para asegurar nuestra resurrección de entre los muertos. Amén. ¿Cristo murió para qué? Para asegurar nuestra resurrección de entre los muertos. Primera de Corintios capítulo 6, versículo 14. Primera de Corintios capítulo 6, versículo 14. Y Dios que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con poder. ¿Y Dios que qué hizo? Que levantó a Jesús de los muertos, también a nosotros nos levantará con poder. Qué bendición para nosotros. Y Dios nos levantará de los muertos con su poder, tal como levantó de los muertos a nuestro Señor. Y aquí está la conexión entre la muerte de Cristo y nuestra resurrección. Primera de Corintios capítulo 15, en el versículo 56, la palabra del Señor dice: ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley, mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esto significa entonces que todos hemos pecado y que la ley sentencia a los pecadores a la muerte eterna. Pero el versículo 57 dice: gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. En otras palabras, hermanos, la exigencia de la ley está satisfecha. Por lo tanto, los pecados son perdonados. ¿Cuántos saben que sus pecados son perdonados? ¿Es usted libre de la condenación, de la culpa? Debe estar libre, porque Él perdonó sus pecados. Amén. Entonces, por consiguiente, el aguijón del pecado ha quedado quitado y removido. Por consiguiente, aquellos que creen como tú y yo en Cristo Jesús, no seremos sentenciados a la muerte eterna, sino que seremos resucitados incorruptibles, revestidos de incorruptibilidad. Entonces se va a cumplir la palabra que está escrita también en el versículo 52, y en un momento, y en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Versículo 54 dice: y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya revestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Sorbida es la muerte en victoria. Vamos al libro del Evangelio de San Juan, en el capítulo 11, versículo 25, que dice así: le dijo Jesús, está hablando aquí con Marta, la hermana de Lázaro, que ya estaba muerto. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. Qué bueno que el versículo no termina ahí, porque sigue diciendo: el que cree en mí, aunque ¿qué?
aunque esté muerto, vivirá. Entonces, ¿para qué murió Cristo? Para asegurar nuestra resurrección de entre los muertos. Amén. Desde ahorita nosotros somos eternos. Este cuerpo no, pero nosotros, el ser que está dentro, porque amamos a Jesús, hemos tomado su sacrificio a nuestro favor por perdón de nuestros pecados, nos hemos arrepentido, nos hemos sometido al gobierno y señorío de Cristo y obedecemos su palabra, amamos a Él. Entonces nosotros tenemos asegurada la vida eterna con Cristo Jesús. Amén. Muy bien. El alma redimida vive feliz después de la muerte y después de la resurrección. El cuerpo y el alma son resguardados del mal para siempre. Nunca más nos va a tocar el mal una vez que este cuerpo se revista de incorruptibilidad. Amén. Muy bien, seguimos con el siguiente principio o siguiente razón, que es para desarmar a los principados y a las potestades. Cristo murió para desarmar a los principados, a las potestades. Otra cosa que muy común es que tengamos miedo por las cosas que no vemos, o que a veces la gente nos dice, no es que te están haciendo un trabajito, o es que está pasando esto porque seguramente no has confesado tus pecados, o a lo mejor tus papás hicieron un pacto con el demonio. Entonces tú dices, híjole, pues entonces vives todo tiempo con temor en tu corazón porque crees que esto es así. Cristo murió para desarmar a los principados y a las potestades. Eso de la brujería, que la hechicería, y todo eso no te hace nada. ¿Por qué? Porque Cristo vive en ti. Si tú caminas en la verdad, en obediencia, si tú caminas en humildad y en arrepentimiento, ninguna de esas cosas te va a tocar a ti. Ninguna maldición generacional te va a alcanzar. Eso quedó. Eres nueva criatura. Las cosas viejas pasaron. Allá sí sucede. Allá sí pasaban. Pero Cristo rompió con todo esto con su muerte. ¿Sí? Vamos a Colosenses capítulo 2 en el versículo 14 y 15. Colosenses capítulo 2 versículo 14 y 15. Dice, anulando el acta. Qué bonito ese canto que hace ratito cantamos. Precisamente aquí está el fundamento de ese canto. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Triunfando sobre ellos en dónde? En la cruz. Este versículo, en la versión Palabra de Dios para Todos, dice, teníamos una deuda porque no cumplimos la ley de Dios. La cuenta de cobro tenía todos los cargos contra nosotros, pero Dios nos perdonó la deuda y clavó la cuenta en la cruz. Dios venció a todos los poderes y fuerzas espirituales a través de la cruz, desarmándolos, obligándolos a desfilar derrotados ante el mundo. Dice la Biblia que los exhibió públicamente en la cruz. Esto de desfilar derrotados en el mundo, exhibirlos desfilando derrotados, habla de ese triunfo espectacular que tenía algún guerrero que regresaba de conquistar reinos, que traía todo el botín, y los guerreros y sus soldados regresaban y se les ofrecía una marcha importantísima y única, donde traían todo lo que habían sacado de aquel reino, y atrás venían al último los que traían cautivos, ¿verdad? Para ellos, finalizando el desfile, era la muerte.
Para los que venían acá adelante con cánticos de triunfo y honores y alabanzas y gritos, era felicidad, pero aquellos que también marchaban con estos, al final era para morir al final de todo esto. Bueno, el Señor Jesús murió para despojar a los principados y a las potestades y exhibirlos públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. El enemigo está derrotado. ¿El enemigo qué? Ya no tengas miedo a la noche, a la oscuridad. No le tengas miedo a dormir sola. Apaga tu luz y duerme tranquila, tranquilo. El Señor está contigo. Los poderes y principados están derrotados. No te pueden hacer nada. No tengas temor de que se te va a venir el bulto encima. No son los demonios. Comiste 10,000 tacos esa noche. Es la pesadilla de la abundancia. Murió Cristo para liberarnos de estas cosas. Vamos a Primera de Juan, capítulo 3. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 8. Finalmente, a ver, déjame checar. No estoy en Primera de Pedro, con razón se me hacía raro. Primera de Juan 3, 8 dice: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, ¿para qué? Para deshacer las obras del diablo. Para eso murió Cristo, para deshacer las obras del diablo. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras que hace el diablo. En la Biblia, principado y potestades puede referirse a gobiernos humanos, pero cuando leemos en la Biblia que sobre la cruz Cristo despojó a los principados y a las potestades y los exhibió públicamente y triunfó sobre ellos, tiene que referirse a los poderes demoníacos que afligen al mundo. Una de las más explícitas declaraciones sobre estos poderes diabólicos lo encontramos en el libro de Efesios, donde el apóstol Pablo menciona en el capítulo 6, versículo 12, porque no tenemos lucha contra carne y sangre. Entonces, ¿contra quién? Contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Estamos bien hasta aquí? Muy bien. Entonces, esta es la más clara explicación de esas luchas que tenemos nosotros. 3 veces se le llama a Satanás gobernador de este mundo. Cuando Jesús se acercaba ya a la última hora de su vida, Él dijo: ahora es el juicio de este mundo. Juan 12:31. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. La muerte de Jesús fue la derrota decisiva del príncipe de este mundo, el diablo. Y como Satanás se va, con él también se van todos sus ángeles caídos. Y tú dices: ¿y por qué sigue habiendo entonces esas luchas? Ok, no que dejen de existir, no que hayan dejado de existir. Nosotros seguimos luchando contra ellos aún hasta el día de hoy, pero son enemigos derrotados. Nosotros sabemos que tenemos la victoria final y por eso no nos amedrentamos. El enemigo va a hacer 1000 formas de meternos temor y miedo, haciéndose pasar como el león que ruge. Pablo, el apóstol Pedro así dice, que tenemos que velar y orar porque el diablo como león, pero dice como león, no el león. Se hace pasar como león, se disfraza como alguien poderoso, feroz, pero solamente es ¿una qué?
nomás se disfraza, pero no es. No tiene ni colmillos. Se lo quitaron ya. Está derrotado. ¿Sí? Es como un gran dragón que se le corta la cabeza. El cuerpo puede estar azotando. Un día estaba yo en San Felipe Sigualtepec, Oaxaca. Le dije al pastor, pastor, ¿me permite su baño? Dice, sí, hermano, donde tú quieras ir. Pues yo salí y camino como 10 metros y veo que el pastor viene tras de mí. Le digo, pastor, yo voy solo. Dice, no, déjame ir contigo. Bueno, pues a lo mejor aquí así es. Y pues ahí sigo caminando y de todo me da pena, ¿no? Y le digo, pastor, yo voy solo. Ellos en su atuendo natural, normal de la vida, ellos siempre cargan con un machete aquí en su cintura cuando van a trabajar, incluso cuando van a la iglesia llegan con su machete en la mano. Esa es su vestimenta. Entonces ahí venía el hermano tras de mí con su machete. Entonces yo sigo caminando y cuando de repente me grita, párate, pero así con una autoridad que yo quedé pues sorprendido y paralizado. Él agarró su machete y se fue por allá a cortar un palo de horqueta y paso a paso se fue acercando como a 5 metros, estaba enroscado, una víbora así gruesa, mis hermanos. Le llaman la sorda, no oye, pero es venenosa, te muerde y te mata al instante. Él llegó con mucho cuidado, con mucho sigilo, localizó la cabeza y en cuanto le clava la horqueta, le suelta el machete, le corta la cabeza y esa víbora brincaba y pues nos salpicó de sangre y lo mató. Con razón quería ir conmigo y me dijo, ya lo habíamos visto, ayer amaneció enroscado en el caballete de la cocina, pero se nos escapó, por eso sabíamos que por aquí andaba. Ahora sí ya puedes ir. No, gracias. El susto. Hermanos, así está el diablo y nosotros le tenemos miedo. Sí logra salpicarnos de temores, de culpas, de condenación, pero no tiene sustento para sostener esa acusación. Él ha sido echado fuera. El trabajo principal del diablo era acusar a los hermanos delante de Dios día y noche. Yo decía, pero ¿por qué Dios permitía al diablo meterse al cielo? Para acusarnos. Bueno, esto sucedió hasta cuando Cristo vino y murió y lo derrotó, y desde entonces él fue arrojado fuera de la presencia de Dios. Ya había sido arrojado desde cuando se rebeló, pero tenía acceso todavía a la presencia de Dios para acusar a los hermanos. A los que no conocíamos a Jesús, él nos acusaba. Y también después, pero cuando Cristo murió, ahí se acabó toda su armadura o su argucia, su sagacidad para acusarnos. Entonces, ¿Cristo murió para qué? Para desarmar a los principados y a las potestades. En la muerte de Jesús, Dios estaba anulando el acta de los decretos que había contra nosotros. Dice la Escritura que nos era contraria, o sea, no nos favorecían, quitándola de en medio de nosotros y clavándola en la cruz de Cristo, ahí donde Cristo dio su vida. Así es como Jesús desarmó a los principados y potestades y los exhibió públicamente. En otras palabras, si la ley de Dios ya no nos condena, porque Cristo canceló nuestra deuda, Satanás no tiene fundamentos para acusarnos. ¿Sí?
¿Qué pasó cuando Cristo murió? Apocalipsis capítulo 2, capítulo 12, versículo 10. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. El que nos acusaba delante de Dios día y noche, porque ha sido arrojado a la tierra el que de día y noche acusaba a los hermanos delante del Señor. Está la derrota y el desarme de los principados y potestades. Ahora en Cristo no puede prevalecer ninguna acusación contra el pueblo de Dios. Romanos 8:33 en la traducción lenguaje actual dice: ¿quién puede acusar de algo malo a los que Dios ha elegido? Si Dios mismo los ha declarado inocentes, ¿quién los podrá acusar? Nadie. Ni el hombre, ni Satanás puede hacer una acusación permanente. El caso legal está cerrado. Cristo es nuestra justicia. Nuestro acusador está derrotado. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús, dice la palabra de Dios. Entonces vamos a apartarnos de las tentaciones del diablo. No caigamos en sus redes ni en sus artimañas. Sus promesas son mentiras y su poder está desmantelado. Él no tiene poder. Para eso murió Cristo. Amén. La siguiente razón es para desatar el poder de Dios en el Evangelio. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 18. Primera de Corintios 1, 18, la palabra dice de esta manera: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, ¿qué es? Poder de Dios. Hay quienes piensan que hablar de la muerte de Cristo en la cruz es una tontería, pero los que así piensan no se salvarán, pues viven haciendo el mal. Sin embargo, para los que sí van a salvarse, es decir, para nosotros, ese mensaje es el poder de Dios. Romanos capítulo 1, versículo 16, también la palabra del Señor dice así: porque no me avergüenzo del Evangelio, esto está hablando el apóstol Pablo, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Dice en otra versión: no vacilo en anunciar las buenas nuevas, porque son el poder de Dios, son el poder que Dios usa para salvar a todos los que creen. Se anunciaron primero a los judíos, pero también son para los que no son judíos. El Evangelio, todos sabemos que quiere decir buena noticia. Y es noticia, ese Evangelio es noticia antes que teología, antes que hermenéutica, antes que escatología u homilética. Primero es Evangelio. Una noticia es el anuncio de que algo significado ha sucedido. Buena noticia es una noticia de que algo que ha sucedido hará feliz al pueblo. El Evangelio es buena noticia porque lo que anuncia puede hacer a las personas felices para siempre. ¿Qué es lo que reporta la buena noticia? La muerte y la resurrección de Cristo. Esa es la buena noticia. Por eso, para los que no creen, esto es locura. ¿Cómo va a ser buena noticia la muerte y resurrección de Cristo? Porque ellos no entienden
Pero para nosotros esto es poder de Dios. Para los que creemos es poder de Dios. Amén. Lo fundamental del Evangelio es que Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado entre los muertos, pero resucitó también y apareció, dice la palabra, a más de 500 en este lapso de tiempo después de su resurrección, antes de ascender al Padre. Y el hecho de que dice que muchos de estos testigos aún vivan, demuestra cuán verídico es el Evangelio o esta buena noticia que se debe creer. Quiere decir que los lectores podían conocer a algunos testigos y preguntarles. El Evangelio es noticia sobre hechos y los hechos eran comprobables. Había testigos de la muerte, el entierro y de su vida ya resucitada también. Y ellos podían preguntarles porque ellos lo vieron después de haber resucitado. Lo trágico de todo es que para muchos estas buenas noticias parecen locura. Pero dice la palabra de Dios en 1 Corintios 1:18, el mensaje de la cruz parece una tontería para aquellos que están perdidos. Pero para los que somos salvos, ese mensaje es el poder de Dios. Este es el poder que desató Cristo al morir. El Evangelio es el poder. Es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. ¿Por qué no todos ven la muerte de Cristo como buena noticia? Hay que verlo como buena y cierta antes de que podamos creerla. Pero la pregunta es, ¿por qué algunos ven esto como cierto y bueno y otros no? Hay dos razones importantes. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 4 también dice, en los cuales el Dios de este siglo, ¿quién es el Dios de este siglo? El diablo, Satanás, ha entenebrecido, ¿qué cosa? El entendimiento de los incrédulos. A ver, vuelvo a leer porque corrijo. En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Hay dos razones por qué la gente piensa que la muerte y resurrección de Cristo, o sea, el Evangelio, es una locura. La primera es esta: el diablo ha cegado el entendimiento de los incrédulos. Por eso ellos creen que es una locura, ¿sí? Pero hay otro factor importante también que debemos recordar. Recuerden que también el pecado nos causó muerte espiritual. Y por eso el hombre natural no percibe las cosas del Espíritu. Para él son locura, porque las cosas espirituales se deben discernir espiritualmente. Entonces tú puedes entender las verdades espirituales porque tú tienes una nueva naturaleza, la naturaleza de Cristo. La mente ya se iluminó, el enemigo ya no logra cegar tu entendimiento porque la luz del Evangelio brilló en tu corazón. Ahora Cristo te dio vida con su muerte, entonces tienes doblemente la oportunidad de entender las cosas espirituales. Entonces, ¿para qué murió Cristo? ¿De qué estamos hablando? Para desatar el poder de Dios en el Evangelio. Para desatar el poder de Dios en el Evangelio. Si alguien va a ver el Evangelio como cierto y bueno, la ceguera satánica y la muerte natural deben ser entonces superados por el poder de Dios. Por eso es que la Biblia dice que aun cuando el Evangelio es locura para muchos, sin embargo, para los llamados en Cristo Jesús, Cristo es poder. Y es poder de Dios y sabiduría de Dios, como dice 1 Corintios 1:24. Ese llamado es el acto de misericordia de Dios para quitar la muerte espiritual y la ceguera satánica, de modo que ahora podamos ver a Cristo como la verdad y el bien que Dios nos ha dado.
Este acto de misericordia en sí mismo es un regalo de Cristo comprado con su sangre. Qué bendición, ¿verdad? Muy bien, pues vamos a mirar la última razón por la que Cristo murió, y es para destruir la hostilidad entre las razas. Efesios capítulo 2, versículo 14. Efesios 2, 14. Porque Él es, ¿qué? Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Las sospechas y los prejuicios y las actitudes degradantes entre judíos y gentiles era terrible en el tiempo del Nuevo Testamento. Era tan grave como la hostilidad racial, étnica y nacional de nuestros tiempos. Y un ejemplo de este antagonismo en la Biblia lo encontramos en el libro de Gálatas, capítulo 2, versículo 11. Gálatas 2:11 dice: pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. ¿Por qué Pablo hace esto? Versículo 12: pues antes que viniese, algunos de parte de Jacobo comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía, o sea, se separaba, se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. Porque tenía miedo de los de la circuncisión. Pedro estaba viviendo en la libertad que Cristo le dio, y a pesar del hecho de que era judío cristiano, estaba comiendo con los cristianos gentiles que no eran judíos. La pared que los dividía había sido echado abajo. Entonces, esa hostilidad del que leímos en el pasaje anterior había sido derribada, había sido quitada. Cristo murió precisamente para lograr esto. Pero entonces algunos judíos muy conservadores y celosos llegaron a Antioquía, y Pedro se atemorizó. Tenía miedo de sus críticas, así entonces se retiró de los gentiles, de esa fraternidad con la que estaba conviviendo, y por eso el apóstol Pablo lo confronta cara a cara, ¿sí? Vio lo que estaba pasando. Entonces, esta es una declaración crucial, porque dice Gálatas 2:14: pero cuando vi que no andaba rectamente, cuando vi que no andaba rectamente conforme a la verdad, o sea, conforme a la palabra, dice, conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos los gentiles: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? ¿Por qué cuando vi que no andabas conforme a la verdad del Evangelio? Esta es una declaración crucial. La segregación racial y étnica es un tema del Evangelio. El temor de Pedro y su retirada de la compañía o de la camaradería con los gentiles era no conforme a la verdad del Evangelio. Cristo había muerto para echar bajo esta pared, y Pedro la estaba otra vez levantando. Por eso Pablo le dice: no te estás conduciendo conforme a la verdad del Evangelio. Y Pablo no tenía paz mirando eso, porque eso negaba el Evangelio. Entonces tuvo que confrontarlo cara a cara y públicamente. En otras palabras, la retirada de Pedro de la camaradería con los cristianos gentiles enviaba un mensaje fatal
hay que comprometerse como judío para ser plenamente aceptado. Entonces no te metas con los gentiles. Esa es la señal que estaba enviando Pedro. Pero eso fue lo que Cristo precisamente con su muerte abolió. Jesús murió para crear una forma totalmente nueva para la reconciliación de las razas. Entonces, el ritual y la razón no son base de una unión gozosa, pero Cristo sí lo es. Él cumplimentó la ley perfectamente. Todos los aspectos de la ley que separaban al pueblo terminaron en Él, salvo uno, el Evangelio de Jesucristo. Es imposible construir una unidad duradera entre las razas diciendo que todas las religiones pueden reunirse como iguales y válidas. Jesucristo, el Hijo de Dios, a quien Dios envió al mundo como el solo y único medio de salvación a los pecadores y para reconciliar las razas para siempre, es el único efectivo. Si negamos esto, estamos atentando los mismos cimientos de la eterna esperanza, esta eterna unidad entre los pueblos. Solamente Jesucristo lo puede hacer. No judaizar, no reglas, no tradiciones, no rituales. Por su muerte en la cruz, algo cósmico, no parroquial, se alcanzó. Dios y hombre quedaron reconciliados. Dios y hombre, ¿qué? Quedaron reconciliados. Solamente a medida que las razas se encuentren y gocen, estos se amarán y se gozarán entre sí para siempre. Al poner término a nuestro alejamiento de Dios, Cristo también lo superó entre las razas, muriendo por nosotros en la cruz. Por eso también Cristo murió para destruir la hostilidad entre las razas, quitando la pared intermedia de separación y para hacer de estos dos pueblos uno solo, un pueblo para Él, del cual tú y yo somos parte, y debemos dar muchas gracias a Dios por esto. Amén. No somos enemigos de Dios, no somos rebeldes delante de Dios, somos sus hijos, estamos reconciliados con Dios. Ese pecado que nos separaba ha sido quitado, esa condenación ha sido quitada también. La justicia de Dios ha sido satisfecha a través de la muerte de Jesús, y por eso démosle gracias a Dios. Cierra tus ojos ahí donde tú estás y dale gracias a Dios por esto. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Tu muerte en la cruz ha ganado tantos beneficios para nuestras vidas, que vamos entendiendo poco a poco al estudiar tu palabra, Señor, todas esas bendiciones que nos has dado, Señor, por el simple hecho de haber creído en ese sacrificio y por el sujetarnos al señorío de Jesucristo como nuestro amo y como nuestro Señor. Ayúdanos, Padre, a conducirnos de manera que tu nombre sea glorificado ahora que somos tus hijos. Que nuestra vida, que nuestro ejemplo, que nuestro andar, nuestro hablar, aún nuestro pensar, dé testimonio, Señor, al mundo que somos tus hijos y que te amamos, Señor, y que obedecemos tu palabra. Gracias, Señor, te damos por toda esta bendición que nos has dado, sin merecer. No éramos dignos de nada, Señor, más que de la muerte por nuestros pecados. Pero tú moriste para salvarnos, Señor, y quitar esa acta de decretos que nos condenaba, Señor, por nuestra maldad. Muchas gracias, Señor. Te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gloria al Señor.